Buenos días, mi nombre es Carelis Pauleta Coledesma. Hoy les voy a hablar sobre una reseña literaria, El Tigre, de Demetrio Aguilera Malta. El Tigre es una obra teatral de dramatización. Los personajes que van en él es Guayame, Guayuco, El Tejón y Milton. Esta obra fue creada en 1956 y causó mucha revolución entre la población. El autor Demetrio Aguilera Malta nació el 24 de mayo de 1909 en Guayaquil, Ecuador, y murió el 28 de diciembre de 1991 a sus 72 años en el Estado de México. La causa de muerte fue una hemorragia cerebral. Las ocupaciones que él tuvo fue como diplomático, escritor, director de cine. Entre los libros más destacados que él había hecho son Los que se van, Las 7 serpientes y El yogo. Demetrio perteneció a un grupo de escritores. El grupo estaba compuesto por grupos de Guayaquil, Cuenca, Quito y Austro. A continuación les voy a dar un breve resumen sobre la obra literaria El Tigre. El Tigre empieza en una parte de la selva tropical. Guayuco va gritando desesperadamente, dice Guayame, Guayame, Guayame. Guayame pregunta así serenamente, ¿qué pasa? Y Guayuco tembloroso dice, es que, y ahí Guayame le dice, breve hombre, que no tengo todo el tiempo del mundo. Y Guayuco le responde, es que creo que me viene persiguiendo un tigre. Guayame le toma sin importancia porque piensa que estaba mintiendo. Entonces la fogata estaba apagada y Guayuco desesperadamente la prende. Después llegan El Tejón y Milton y les pregunta que qué pasa. Él dice que le estaba persiguiendo un tigre. Nadie le quiso creer. Todos dijeron, es tu imaginación, que el tigre estaba en la mente de él. Entonces decía que él no, que él sentía que un tigre lo estaba viendo, lo estaba siguiendo con la mirada, como si fueran linternas. Después nadie le quiso creer y después de un rato todos se fueron a dormir. Al día siguiente, Guayame le dice a Guayuco que vaya a la montaña a ver ramas. Guayame le mandó a hacer tareas distintas a cada uno de los miembros, ya que él era el que más tenía experiencia del grupo. Entonces, Guayuco fue. A las 6 de la tarde quedaron en reunirse en el mismo lugar de la selva tropical. Guayuco llegó muy asustado diciendo que había visto al tigre, que lo estaba persiguiendo, que tenía miedo, que el tigre le había pisado y que él escuchaba como que si se estaba riendo de él. El Tejón y Milton se le burlaron. Guayame estaba sereno, diciendo que no lo estaba persiguiendo ningún tigre al final. Entonces Guayuco, bien asustado, se fue a la habitación porque eran como tipo campamentos y se fue a la habitación de él. Entonces ya todos se fueron a acostar. Al día siguiente Guayame le manda a Guayuco a ir a la isla y Guayuco va asustado porque él pensaba que el león se le iba a comer. Pero como nadie le creía, él dijo que y si se encontraba un cocodrilo o un lagarto. Guayame le dijo que si se encontraba un lagarto o un cocodrilo, lo que tenía que hacerle era rascarle la panza, que con eso se tranquilizaban.
Y después de que le dijeron eso, Guayuco le preguntó, ¿y al tigre? Y ahí Milton y el Tejón dijeron que al tigre no se le puede hacer nada, ya que el de una te va y te muerde. Entonces con eso lo asustaron más a Guayuco, y Guayuco supuestamente se fue a las islas. Cuando ya eran las 6 de la tarde para encontrarse en el mismo lugar que el día anterior, Guayuco no apareció. Todos se pusieron a conversar, qué tal si el tigre se lo comió, que lo del tigre era verdad, que por qué no le creyeron. Hasta que llegó Guayame y se quedaron conversando. Guayame lo fue a buscar a la habitación de él porque él pensó que si tenía miedo se había ido a la habitación, ya que pudo haber llegado antes. Entonces cuando él se fue, aparece Guayuco diciendo que dónde estaba Guayame. Entonces le dijeron que Guayame se fue a buscarlo. Al salir de los montes, el Milton le preguntó que qué hacía ahí, y Guayuco le respondió que él no había ido a la isla porque le daba miedo. Y ahí ellos dijeron que Guayame le habían dicho que el día siguiente le iba a mandar a hacer una tarea más difícil. Guayuco, asustado de que no podía ir ni a la isla, ¿cómo iba a hacer la otra tarea? Cuando llega Guayame, se sorprende al verlo porque le estaba buscando a Guayuco y estaba diciéndole que estaban conversando, que tal si el tigre te comió. De Milton y el Tejón se empezaron a reír, pero Guayuco se asustó más. Como ya Guayuco estaba muy asustado, se fue a la habitación donde él dormía. Entonces Guayame les contó a Milton y al Tejón que sí había visto como que huellas o señas de que había un ladrón, un tigre. Entonces todos se preocuparon, y cuando ya un tiempo después se les ocurrió ir a verlo que estaba haciendo Guayuco, ya que se habían quedado conversando de eso. Entonces, antes de que vayan, Guayuco grita, ayuda, ayuda, hay un tigre. Guayame, asustado con Milton y el Tejón, van corriendo a ver qué le pasaba a Guayuco. Entonces, cuando llegaron, solamente habían visto al tigre. Entonces, obviamente ellos predijeron que el tigre ya se comió a Guayuco. Entonces Guayame le empezó a insultar que porque lo había matado, que él iba a matar y cosas así. Milton y el Tejón estaban deteniendo para que el tigre no se lo coma. Y así es como termina la obra teatral. Yo creo que Demetrio Aguilera Malta se inspiró en hacer esta obra gracias al miedo a morir, porque desde el inicio de la obra se encuentra cómo Ayuko tenía miedo al tigre, o sea, iba asustado por algo que al final iba a pasar. También causó mucha revolución entre la población, ya que en ese tiempo era muy común estar así aislados entre bosques o selvas tropicales. Las personas se iban a acampar o así, y todos eran el miedo de que les pasara algún animal, un león, y en eso se basó más que toda la historia, el miedo a la muerte. Esa es mi reseña literaria. Mi opinión es que se fue inspirada en el miedo a la muerte. La historia es muy interesante porque es como una persona se va desarrollando con el miedo hasta que al final sabe pasar. Gracias, eso es todo por hoy.